con respecto a la terminología europea, le llamamos una biotecnología low-low. Sí, low porque es local, no tienes que importar nada, lo tienes lo tienes en el patio de tu casa y está en todos los sitios. Puedes compostar en las junglas tropicales, incluso en alta montaña, en la Antártida incluso. Y es la primera de low, de local, y de low es de inglés de low, de baja inversión. Es decir, es como tener una tarifa plana gratuita de todos los agentes de transformación de reciclaje que se van a movilizar cuando tú realmente coges una materia orgánica y la depositas en una compostera. Las composteras, como habéis visto, son simplemente cajones vacíos, son simplemente contenedores, pero el elemento activo es precisamente esto que no se ve. Como no se ve, generalmente, como esta micro tecnología de una I más D de hace 300 millones de años es invisible, pues no se reconoce o no se valora. Nosotros queremos subrayar esta posibilidad, esta gran ventaja de poder, porque cuando estamos hablando de materia orgánica, estamos hablando de grasas, de ceras, de aldehídos, de cetonas, de alcoholes, de una inmensa diversidad de materiales que son aportados sin discernimiento, sin tener que separarlos a su vez, son procesados de igual a igual en la compostera, pero precisamente porque esta biotecnología de los microorganismos que se ha vuelto muy eficiente a la hora de trabajar de una manera muy versátil, digamos, muy robusta, flexible y de bajo coste. ¿Por qué me decimos sencilla? Porque realmente apenas necesitamos nada. Robusta, porque se puede está trabajando con un montón de condiciones, diferencias de temperatura, diferencias de humedad, es decir, podemos compostar, podemos compostar prácticamente cualquier condición. Hemos visto composteras, ¿no?, enterradas bajo las nieves, hileras de compostaje y humeando, ¿no?, porque las bajas temperaturas no afectaban, ¿no? Entonces, es difícil que una mezcla que esté compostando se degrade o tenga problemas porque las condiciones de trabajo son muy robustas. Y es de bajo coste porque pues ya está, digamos, los elementos tecnológicos, el elemento de capital ya está, esas 400, 500, 600 especies que se conocen con todos sus sistemas de tecnología ya están implementados, ya están desarrollados y ya están replicados para trabajar en nuestra compostera de una manera inmediata. Por eso es muy chocante que nosotros, desde hace 60, 70 años, en contraposición a nuestros abuelos, que sí ya lo sabían, tengamos que gastarnos cientos de millones en plantas de tratamiento mecánico y biológico que, que tienen unos resultados de reciclaje de apenas del 6 o el 8%, sabiendo que existe esta tecnología. ¿Mm? No me voy a, no me voy a extender. Simplemente deciros que esta tecnología está presente en los estratos del suelo, es en el aire también, pero tiene su campo de actividad en lo que es la degradación de la materia orgánica en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fijaros que es una teoría muy compleja, porque aquí hay muchos agentes que trabajan en red de una manera muy organizada. Cada elemento tiene su tarea en el momento que otro acaba. Es decir, muchos agentes trabajan con los restos de actividad de otros agentes. Así hay varias secuencias de trabajo entre microorganismos, pero también con artrópodos, con insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veáis lo robusta que es, ¿no? Esto es una muestra. Fijaros cómo trabaja la acción de reciclaje de la materia orgánica. Esto es una acera en un ámbito urbano al norte de Madrid, un parque empresarial, y lo que veis ahí es en el borde de la esquina, hay un descampado donde han caído hojas de olivarda, ¿no?, y se ha almacenado una capa de apenas 2 o 3 centímetros. Pues con esa capa, la capacidad de absorber humedad, ¿no?, y ha creado las condiciones de que en muy poco tiempo ya estén actuando los agentes del compostaje. Y de hecho, en pocas semanas ya tenemos sobre el asfalto, y simplemente con ese elemento tan sencillo que son hojas de olivarda, que no es el mejor material compostable, ya tenemos
todo lo que es lombrices, que es uno de los indicadores de que hay un trabajo ya hecho en el tema del compostaje. ¿Mm? Bueno, vamos a ir rápidos, pero esto si identificamos grupo a grupo, o grupo funcional por grupo funcional, nos vamos a encontrar con una inmensa variedad y diversidad. Estamos hablando entre 300 y 400 grupos de bacterias, actinomicetos y hongos que se han identificado en los compostajes. Cada vez se van descubriendo más. Y pasamos ya al siguiente punto. Estoy viendo la hora. Vale. Que es el cierre de la materia orgánica con el tema del compostaje. Aquí vamos a presentar este proyecto que va a ser de repercusión en Europa. Para que veáis, esto es como un prolegómeno del gran problema que estamos teniendo en los suelos europeos debido a la Revolución Verde. O sea, durante 50 años de agotar los suelos, y esto ya no es ideología, esto ya es algo científico y claramente comprobado, el hecho de la intensificación de mecanización de los suelos agrícolas con la aplicación de fitosanitarios de síntesis ha generado una pérdida de materia orgánica muy fuerte en gran parte de los países de Europa, y quien se lleva la peor parte son los países mediterráneos. En concreto, fijaros que Extremadura y zonas de Andalucía están en una situación muy, muy precaria. ¿M? Entonces, en el año 94 se hizo un estudio muy riguroso que después en el 2012 se ha hecho, pero con más fineza, y veis que más de un 50% de los suelos españoles tienen menos de 1,7% de materia orgánica. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el 1,7% de materia orgánica es el umbral por el cual es muy difícil conseguir condiciones de reversibilidad. Es decir, si tú vas empobreciendo de materia orgánica un suelo y lo dejas reposar, ya veremos algunos casos en la ex Unión Soviética, eso con buenas condiciones puede volver a generar las condiciones digamos, es muy robusto el sistema de microorganismos. Pero si bajas del 1,7% es muy difícil recuperar. ¿M? Fijaos la amplia variedad. Estamos por debajo de, sí, lo que es marrón y rojo. El blanco son suelos forestales. Pues eso es un problema, de hecho, muy grande en la península ibérica. Pero hay regiones del planeta que están mucho peor que nosotros. En este caso, el Sahel, esta franja de 300 kilómetros de ancho de norte a sur que recorre de este a oeste el continente africano a esta altura, por debajo justo del desierto más grande del planeta, que es el Sáhara, pues está en proceso por el cambio climático de desertificación. ¿Qué significa? Que lo que antes eran junglas se convierte en sabana arbolada, lo que es sabana arbolada se convierte en sabana, en lo que eran sabanas se van convirtiendo en estepas con algunos arbustos, y las estepas con arbustos se van convirtiendo cada vez en desiertos. Esto es una de las razones por las cuales aquí en este cinturón, el Sahel, viven cientos de millones de personas que viven de la ganadería, de la agricultura, y que esto no sale en las noticias, pero la mayor parte del tema de las pateras tiene que ver con las dificultades para seguir con sus modos de vida tradicionales de todas estas personas, ¿no? Los que tienen que ir, simplemente sus suelos ya no pueden ser cultivados y son refugiados climáticos. ¿Qué sucedió en el 2010? Y estamos hablando un porrón de años, pues que el gobierno de Mauritania, fijaros que esto toca una parte importante del Sahel, en el sur de Mauritania, eh, se, se dio cuenta que muchas de las personas que vivían de la ganadería itinerante a través de las zonas húmedas o donde llovía pastos, pues acudían con sus ganados, pero esas personas tenían problemas y querían instaurar una agricultura, posibilidades de hacer una agricultura en determinados asentamientos. Para ello fueron al ministerio, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores les puso en contacto con ONGs especializadas, contacto con una ONG extremeña que creó el proyecto Revivir. Voy a ir rápido y fijaros
que en el sur de Mauritania, en Butilimit, identificaron un proyecto. Fijaros, aquí estas son acacias radianas, y la mayor parte de lo que es la estepa se había desertificado, faltaba, aquí las condiciones de materia orgánica son ínfimas, pero existía una población residual de ganadería, ¿no? De ganaderos, con los cuales se pretendía trabajar. También se sabía que debajo del subsuelo del escudo sahariano hay grandes cantidades de agua. Bueno, es agua de no muy buena calidad, pero vamos, está a unas alturas entre 40 y 50 metros. Son acuíferos fósiles, y que había ya un sistema de pozos para poder extraerla de los colonios franceses. Entonces, sabiendo que había agua y que realmente había condiciones para hacer agricultura, lo único que faltaba era la materia orgánica. En 11 poblados se combinó a que los ganaderos recogiesen el estiércol, ¿no? Lo concentrasen y lo aplicasen a suelos, ¿no? Que, evidentemente, con un sistema de organización a través de las mujeres, y de educación, de formación y de instalación de bombas fotovoltaicas para bombear de una manera gratuita, vamos, sin costes energéticos externos, el agua, pudieran cerrar el ciclo de la materia orgánica y tener una base de producción agrícola por la cual no solamente satisfacer sus necesidades, sino tener un pequeño mercado local y más que local. ¿Mm? Sin agentes limitantes por temperatura, ahí no hay heladas, lo único que es los grandes calores, y cerrado el ciclo de la materia orgánica, las producciones fueron muy interesantes. Aquí veis la capacidad productiva de prácticamente una zona del desierto, con el ingrediente o el componente esencial, que era cerrar el ciclo de la materia orgánica. ¿Ves? Aquí es Carmen Ibáñez, y está formando a las mujeres con calabacines, ¿no? Y bueno, estas condiciones es son un poco... bueno, no voy a comentarlo para extrapolarlo a la península ibérica. Vamos a seguir hablando del tercer punto, las ventajas agroambientales del compostaje. mm, Y os vais a dar cuenta, a ver, si, que yendo a lo genérico, vamos a tener lo que es la aplicación del compost con respecto al suelo. Y no vamos a hablar de lo que es el proceso, no vamos a hablar de los residuos, vamos a hablar ya de cuando el compost ya está hecho, está formado, y queremos encontrar una aplicación. Muchos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el compost? Bueno, pues después de este prolegómeno os vais a dar cuenta, y cuando hablamos también del ciclo de nitrógeno, y hablamos de los fertilizantes de síntesis y el gran problema que tiene, ¿no? Os dar cuenta que el compost tiene unas ventajas muy importantes desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista ambiental. Y en principio, la aplicación en el suelo tiene como principal característica, resultado, es que hay una elevación del rendimiento de la cosecha. ¿Mm? Y aquí tenemos, aunque no hay mucha información bibliográfica al respecto, contamos con ejemplos de agrocompostadores en Madrid que, al aplicar los resultados del proyecto, un proyecto de recogida puerta a puerta en 20 nodos en el ciclo urbano de Madrid, al aplicarlo a los brécoles, por ejemplo, tuvieron producciones récord. Nunca habían tenido esos brécoles previamente. Lo mismo ocurrió con un caso en Guadalajara, que la aplicación en compost habían creado pues un rendimiento muy alto. En este caso eran los puerros, Ángel del COA, creo. ¿Mm? Pero algo que tampoco está muy reflejado en la bibliografía es que no solamente aumenta la cosecha, esto tiene que ser entre comillas, porque vamos a ver que el compost no es un fertilizante, es una enmienda fertilizadora. Es decir, que no tienen mucho nitrógeno, fósforo y potasio. Lo que tienen son contenidos que ayudan a mejorar el equilibrio y la funcionalidad de los suelos, a recuperarlos, a regenerarlos. Y eso es todavía más importante.
Pero si queremos nutrir de nutrientes, vamos, de proporcionar nutrientes a los suelos, requerimos echarle una cantidad mínima, ¿no? Para que, y es elevada para que realmente se pueda movilizar todos esos nutrientes a las plantas. Pero la calidad nutricional, a través de medidas bromatológicas, ¿no? Es decir, la cantidad de sustancias nutritivas positivas en las beneficiosas en las cosechas, pues mejora más que con los fertilizantes de síntesis. Luego hay algo muy, muy importante en el cual aquí sí ya hay un gran estudio, y tenemos que decir que uno de los, estuvimos en el seminario de composta en red en Cáceres, y una institución del compostaje, ya no me acuerdo cómo se llamaba, nos indicó que España es uno de los países que más producción científica está generando en estudios de compost. Y los españoles somos pioneros a la hora de identificar, ¿no? Lo que llaman una característica que llama la supresividad, la veremos después. Es decir, la posibilidad de que los suelos tengan unas capacidades de regeneración, ¿no? Que impidan la aparición, que hagan que sean innecesarias los pesticidas y los fungicidas. Digamos que tienen su propia guardia pretoriana interna con respecto a agentes patógenos. Algo muy importante también es el aumento de humedad del suelo cuando aplicamos compost. No solamente el compost absorbe el agua de escorrentía y de lluvia, sino que es capaz de infiltrarla. Se dice que 1 kilo de materia orgánica es capaz de absorber 20 litros de agua. Me parece un poco excesivo, pero los datos son sorprendentes por esa capacidad que tiene estructural, que ahora vamos a ver el tema del compost, pero sobre todo es capaz de movilizarse ampliando los enlaces y las distancias entre los intersticios entre las partículas, de tal manera que el agua tenga un conducto hacia abajo y por lo tanto pueda servir, en lugar de llevar escorrentía, de canalizarla hacia los acuíferos. Entonces, no solamente es capacidad de absorción, sino capaz de infiltración. Por supuesto, tiene un efecto fertilizante, no tan alto como la gente piensa, porque entre nitrógeno, fósforo y potasio no es muy elevado, son porcentajes pequeños. Eso sí, son cantidades, son sustancias de muy alta calidad. ¿Por qué? Porque no está en forma de sales y no se pierden. La mayor parte, el 80% del nitrógeno, y eso es estudiado, incluso más, ¿no? Se pierde porque se disuelve y va al freático, va a las aguas de los ríos, va al exiliado, incluso se volatiliza por determinadas situaciones. En cambio, el nitrógeno del compost es un nitrógeno de osificación lenta que se va administrando, siendo procesado por los microorganismos. O sea, aquí hay una simbiosis, un ten con ten, un procesamiento inteligente de los microorganismos que el suelo, que van proporcionando a la planta los materiales cuando realmente lo necesita. ¿Mm? Y luego es un auténtico mejorador de las propiedades biológicas del suelo. O sea, el compost es la matriz de la vida que existe en todos sus niveles, desde el microorganismo hasta el nivel de insectos, de artrópodos, bueno, es el caldo de cultivo en el cual pueden prosperar todos aquellos elementos beneficiosos y aumentar sobre todo la biodiversidad de los suelos. Un suelo con amplia biodiversidad es un suelo muy sano, un suelo muy resiliente, y que tiene muy buenas propiedades, no solamente ambientales, sino agronómicas, como hemos estado hablando. Pues el compost proporciona estas características. Luego, ya a nivel más operativo, cuando estamos aplicando pues 20 toneladas por hectárea, 40, se pueden aplicar hasta 100 y 150 toneladas por hectárea en algunos lugares, ¿no? O sea,
Entonces, las características esponjosas del compost, si habéis estado en una cata y habéis tocado, os dais cuenta que es algo que trae mucho porque es algo muy vivo y que tiene unas características muy especiales. Es como muy esponjoso, al mismo tiempo como muy... Bueno, el caso es que cuando aplicáis al suelo y lo mezcláis con el sustrato, es mucho más fácil laborar, es decir, meter la azada o meter la horca o el utillaje del arado o de las gradas de los discos del tractor son capaces de no desgastarse, ¿no? Porque ofrece mucho más resistencia y es más blando el suelo, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, también, y tiene mucha importancia, la materia orgánica que se aplica como compost y ya veremos algunas iniciativas al respecto, ¿no? Se puede considerar captura de carbono o secuestro de carbono. Es decir, el carbono que se pierde por los bioresiduos en los vertederos se volatiliza en CO2 realmente o, mucho peor, en metano, que tiene un efecto mucho más peligroso como gas de efecto invernadero, pero en el compost se crean sustancias que habéis visto con Franco, estructuras muy sólidas, muy robustas, muy naturales, que son las sustancias húmicas, que se ha demostrado que pueden superar incluso las altas exigencias del panel internacional de expertos del cambio climático, que exigen que la estabilidad del carbón aplicado al suelo sea de más de 100 años. Bastaría con que fuesen 15, 20 o 50, nos piden 100, pero se ha demostrado que incluso a 100 años, en buenas condiciones, el carbono que aplicamos en el compost puede sostenerse. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista de sistemas, vais a ver, aquí está quizá en inglés, veis que... Hola. Hola, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? De acuerdo. Entonces, aquí el entramado de ventajas acciona en función del sistema y nos damos cuenta de que los impactos son disminuir la acidificación, lo que es la eutrofización del agua, es decir, la toxicidad de las aguas de regadío, calentamiento global, la ecotoxicidad, el consumo de energía, algo que es muy poco conocido, que es el agujero de la capa de ozono, ¿m? Debido al uso inteligente del nitrógeno. El agujero de ozono es también reducido, ¿m? Disminuye la formación de ozono, que está siendo un problema importante en la agronomía, ¿m? También genera que se ahorren el consumo de recursos y la eutroficación, es decir, al aplicar nitrógeno inteligente y eludir los nitrógenos de síntesis asociados a los abonos industriales, entonces también reducimos los problemas de eutroficación terrestre. Voy a ir rápido. Pero lo que estamos aplicando en el suelo son complejos, llaman argilohúmicos, en los que esta mejora de la estructura del suelo se ve por la gran diversidad de elementos. Ahí tenéis arcillas, tenéis iones, tenéis limos que están reteniendo los componentes nutricionales, proporciona la textura para absorber agua, crean los huecos también para albergar toda los microorganismos que están trabajando. Es decir, se están generando estructuras muy complejas, pero que tienen una funcionalidad muy diversa y muy importante. ¿Mm? Desde el punto de vista de las propiedades físicas, el aplicar el compost al suelo, fijaos que aumenta la capacidad calorífica, es decir, que en invierno es capaz de retener más calor, ¿no? Y en primavera también, pero al mismo tiempo reduce, los suelos son más frescos en verano. Son capaces de, digamos, promover una regulación térmica. Y esto es importante y yo precisamente lo he estado midiendo en los suelos
que tengo aquí al lado de casa, en un suelo muy desprovisto de materia orgánica, el termómetro en los días de agosto peores marcaba hasta 54 grados. Y aplicando materia orgánica, en ningún caso, eso fue en el año 2023, y en el verano del 2024, en ningún caso llegó a más de 44 grados. Se agregan partículas elementales que son las que proporcionan esta diversidad. mm, Equilibra suelos arcillosos y cohesiona los arenosos, es decir, mejora las propiedades de los suelos que son extremos, ¿no? Aumenta la estabilidad estructural, es decir, los suelos son más estables con respecto a agresiones químicas y físicas, como puede ser la escorrentía, ¿no? Aumenta la permeabilidad hídrica y gaseosa, es decir, que pueda absorber más agua, que hemos visto, incluso gases que se estén produciendo que pueden ser tóxicos, son fácilmente depurados, ¿no? Facilita el drenaje y las labores, reduce la erosión, aumenta la capacidad de retención hídrica, reduce la evaporación, y esas son las físicas. Como químicas tenemos, porque, y sobre todo en Extremadura, que tenemos suelos muy ácidos, ¿no? Pues la aplicación de compost es una variable de acción muy importante para regular ese pH. Entonces podemos, no solamente pasamos de tener suelos ácidos y básicos a algo más neutros, sino que es más difícil que una vez estando en estado neutro puedan evolucionar hacia situaciones ácidas o básicas. Es como un regulador de ese pH. Esto puede parecer una tontería, pero para los que se dediquen a los cultivos, sabéis que la acidez, el pH, determina muchísimo el tipo de cultivos que podéis desarrollar. Algo que tiene el nombre de capacidad de intercambio catiónico, esta variable, así como más científica, es un palabra, sin embargo, es fundamental para poder nutrir a las plantas. Es decir, cuando aumenta la capacidad de intercambio catiónico, eh, una planta en un suelo tiene mucha más capacidad de poder absorber los nutrientes. El problema es que en muchos lugares puede haber nutrientes, pero las plantas no tienen capacidad para asimilarlos. Pues gracias a ese aumento de la capacidad de intercambio catiónico del compost, se pueden movilizar los nutrientes de los suelos para que puedan ser aprovechados por las plantas, y eso es muy importante. ¿Mm? Mantiene cationes de forma asimilable, esto es repetido en lo anterior. Esto que también es un palabra, de que forma quelatos y fosfumatos, tiene que ver con lo que hemos visto antes. Es decir, esas sustancias tan complejas son lo que tiene un montón de funciones. Entre ellos, los quelatos lo que sirve es pues para dosificar lentamente los nitrógenos que quedan atrapados en sustancias muy complejas y van siendo proporcionados a medida que lo están requiriendo las plantas, o bien los materiales pesados, esos metales pesados que pueden ser tóxicos, son absorbidos directamente por estas estructuras y no van a los alimentos vía raíz de las plantas. Entonces, los quelatos es una manera de fijar y desactivar los metales, los componentes metalotóxicos de los suelos. Y por supuesto, mantiene reservas de nitrógeno de una manera, como hemos dicho, inteligente. Y por último, ahí veis en la fotografía ese suelo, es un suelo de bosque, una altísima capacidad de materia orgánica, pues puede tener más de un 10, un 12%, pero que veis, ahí hay un entramado muy interesante entre lo que son las raíces de las plantas y las características del suelo. Esa interacción entre raíces principales, raíces secundarias y raíces terciarias con el resto de lo que es la materia orgánica en conjunción con los microorganismos es lo que se llama la rizosfera. La rizosfera es uno de los elementos más poderosos que tiene un cultivo o un bosque, ¿no? Para poder no solamente nutrirse, sino desarrollar sus funciones de protección, bueno, evitar esos pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista microbiológico, favorece la respiración radicular, favorece la germinación de semillas, ¿no? Vais a ver que tienen elementos como la glomalina, que sirve como bioestimulante. Ahora la palabra bioestimulante está copada
por un lobby, pero el bioestimulante está muy asociado a lo que es el compost. Favorece el estado sanitario de organismos subterráneos porque aumenta la diversidad y por lo tanto cuando aumenta la diversidad aumenta las condiciones de sanidad, ¿no? Regula la actividad microbiana. ¿Por qué? Porque esa diversidad a través de la materia orgánica se va ayudando entre sí, ¿m? Que es fuente de energía para microorganismos heterótrofos. Es decir, hay, digamos que esta base diversa de microorganismos sirve como un sostén para formas de vida, pues insectos, artrópodos, lombrices, etcétera. Y el dióxido de carbono desprendido favorece la sublimación mineral. Es decir, en lugar de tener un efecto patógeno, el CO2 ¿no? Permite, es un agente activo para que se movilicen la absorción mineral de lo que son las plantas. Modifica la activación enzimática. Un suelo con materia orgánica tiene un montón de enzimas, es decir, de elementos agentes para provocar esa germinación, ese desarrollo, esas funciones de protección. Las enzimas son como las herramientas de trabajo de todos los microorganismos para un suelo sano, y activa la ridogénesis. Aquí a la derecha se puede ver, pues eso, cómo activa la ridogénesis. Y aquí veis dos suelos, un suelo a la derecha prácticamente con muy poca materia orgánica, pero sin embargo es un suelo con mayor porcentaje de 1,7% de materia orgánica, y a la izquierda ese suelo que ha sido, digamos, procesado por prácticas de manejo de agricultura regenerativa, en el cual la riqueza de la materia orgánica es evidente. Una de los experimentos más interesantes con respecto a esa capacidad de recuperación, la importancia que tiene la materia orgánica, fue cuando en 1989, creo que fue el año en el que se cayó la Unión Soviética, y entonces cambió todo el sistema económico y tanto agrícola, y entonces unas 20 millones de hectáreas de cereal se fueron abandonadas. Entonces, aquí veis cómo simplemente con ese abandono proporcionó a los agentes microbianos a esa biotecnología del carbonífero, sin aplicar compost, simplemente con sus propios recursos, aumentar unas 500 kilos por hectárea el carbono. Entonces, si le dejamos al suelo, si no estamos por debajo de ese 1,7%, directamente veis en este gráfico que poco a poco va aumentando la materia orgánica en el propio suelo. ¿Mm? Y en el caso concreto de lo que es el compost, fijaros como ese problema que hemos visto en Mauritania, pero evidentemente aquí, esto no quiere decir que podamos resolver el problema de los suelos de la península ibérica a través del compost. Con 20 millones de residuos urbanos tenemos 11 millones de materia orgánica, más o menos eso serían como mucho 3 millones de toneladas anuales de compost, pero no daría para cubrir todas las necesidades. Aún así, lo mejor que podemos hacer con el compost, con los bioresiduos orgánicos, evidentemente, es ayudar a regenerar la tierra. Entonces, fijaros que si en un suelo, aquí que es la curva azul, si en un suelo agrícola no aplicamos materia orgánica, va a ir perdiendo, aquí estamos hablando de muchos años, pierde un 1,5% de materia orgánica cada 50 años. Fijaros que ya en 120 años ya ha llegado prácticamente a cero, en 150. Pero simplemente si echamos 5 toneladas de hectáreas al año, ya 5 toneladas de hectáreas al año significan medio kilo por metro cuadrado, un puñado, ¿no? O 2 puñados por metro cuadrado. Pues ya ese decrecimiento se reduce. Si elevamos a 10 toneladas, un kilo por metro cuadrado, ya no solamente se mantiene estable, incluso con prácticas convencionales de agricultura, pero echando un kilo por metro cuadrado, ya, evidentemente, esto habría que ver cada suelo, cada clima, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos un nivel de recuperación. Y esto es importante, porque ya nos da una idea
de cómo podemos jugar con el manejo de la materia orgánica, con el compost, a la hora de hacer un trabajo para las nuevas generaciones. Pero si queremos llevar, bueno, que partimos de un suelo interesante, un suelo que tiene un 3,5% de materia orgánica. Pero si echamos 1,1 kilo y medio por metro cuadrado, la recuperación es mucho mayor. ¿Mm? Este tipo de curvas se han hecho para muchos sistemas y más o menos se trabajan con estas cantidades y bueno, evidencia eh, con todo lo que hemos comentado de las bondades de la materia orgánica y sus efectos ambientales y agronómicos, pues bueno, basta decir. Hay algo que comentar también con respecto a, porque como hemos dicho que las ventajas agronómicas del compost, aparte del efecto fertilizante, del nitrógeno, fósforo, potasio, es que contienen sustancias que se están conociendo ahora, que son muy elaboradas, que son desconocidas y sin embargo verificamos que favorecen ese aumento del rendimiento y ese aumento de la calidad nutricional de las cosechas, tienen que ver con esa presencia de bioestimulantes químicos que ayudan a que se enraicen mejor, que tengan más salud las raíces, que el crecimiento sea más poderoso, etc. Fijaros, esto es un experimento muy sencillo en que para cada grano de maíz se van aumentando la proporción, el porcentaje de ácidos húmicos en la solución. Mm. Y a la derecha tenemos, bueno, tenemos, que no estoy viendo aquí, pues una alta proporción de raíces secundarias y terciarias. Después, fijaros, comentaros también de esa capacidad que se llama, a ver, si lo veo aquí, al aumentar la materia orgánica, aumenta la biodiversidad de microorganismos y aquí tenéis unos hongos, ¿no?, que están atacando a los nemátodos negativos, o sea, patógenos que están afectando al tomate. ¿Mm? Estas características, porque por un lado el compost actúa con una guerra química, es decir, se producen antibióticos por parte de los hongos presentes en el compost para mantener a raya a las pestes y a los agentes patógenos, pero incluso hay elementos, hay hongos que se alimentan directamente de los propios nematodos. Y con esta característica disminuye la capacidad de aplicar pesticidas. Y veis una fotografía de barrido y tenéis esta característica que se llama la supersividad, que está siendo, repito, muy estudiada, en concreto por la Universidad Miguel Hernández en Elche, en Murcia. Y veis todos esos nematodos que están atacando al tomate. ¿Mm? Pues bien, eh, con la aplicación de materia orgánica, los costes en fitosanitarios, que son crecientes, también se van reduciendo de manera importante. Y luego tenemos aquí lo que llamamos los principios estructurantes en el compost, pero de alto nivel. O sea, ya no solamente son esos elementos que generan una estructura muy compleja, sino que tenemos sustancias que se han identificado como la glomalina, que es un ejemplo, en que tiene multitud de propiedades que están presentes en el compost, ¿no? Entonces, contribuye a la formación de determinados hongos simbióticos, no se disuelven en agua, es decir, que pueden permanecer estables estructuralmente y funcionan. Bueno, aquí tenéis un montón de propiedades con reducir la erosión del agua. eh, la glomalina se llama glomalina porque es como una especie de aglutinador de los elementos estructurales. Entonces, estabiliza muy bien los agregados del suelo. Favorece la penetración de las raíces, la infiltración del agua, el reciclaje de los nutrientes, etcétera. Simplemente con una sola sustancia y que se están descubriendo cada vez más. Entonces, realmente esa biotecnología del carbonífero tiene unas características que el ser humano ni siquiera está por desarrollar. Nosotros
Realmente atacamos las cosas de una manera muy sencilla, estamos resolviendo los problemas a través con químicos o quemando. En cambio, esta solución basada en la naturaleza, que es el compost, la materia orgánica madura, con todo lo que acompaña, tiene una serie de ventajas añadidas impresionantes que desconocemos en estos momentos. Aunque también es cierto que hay que decir que ha habido críticas a la hora de establecer las bondades de lo que es la materia orgánica. Por ejemplo, en la captura de carbono, que es quizá lo más criticado, es que se han desarrollado modelos que miden la capacidad de capturar carbono de la materia orgánica del compost y por lo visto pues han sido sobredimensionados. Aunque nosotros en nuestros estudios nos quedamos en un porcentaje muy, muy bajo para poder evitar esta polémica. ¿Mm? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Ya no. La- las 7:10. Entonces, fijaros que en este capítulo vamos a hablar de compost y nutrición. Aquí ya, esto ya lo habíamos. ¿Mm? Sí, ya lo hemos visto. Anterior. Es un recuerdo. Y evidentemente, los efectos de la dana tienen un componente espantoso con lo que son las bajas humanas. Estamos hablando entre muertos y desaparecidos, estamos casi llegando a 300. Y económicas en segundo lugar, pero lo que se ha comentado y lo que se comentará en los próximos años es que las pérdidas de miles de millones de toneladas, no solamente directas de agricultura, sino en todo lo que es el suelo fértil. Suelo fértil, fijaros en una fotosatélite, ¿no? Como en el estuario del Turia, estamos hablando de una gran cantidad, todo este barro que estáis viendo, no es un barro que, que genera problemas, evidentemente, que hay que limpiarlo, pero es un barrio lleno de nutrientes y lleno de materia orgánica y de unos equilibrios entre lo que son diferentes estructuras muy interesantes. A- Ahora se están reproduciendo los efectos extremos del clima, pero antes ya llevamos con un promedio de que se está perdiendo en el suelo eh, por, por hectárea, un hectárea es como un campo de fútbol, unas 30 toneladas anuales, ¿m? Lo cual es una barbaridad. Y en Andalucía, ya en el sur de Europa, y incluiríamos Extremadura también, estamos hablando de 40 toneladas por hectáreas, debido a estos episodios de lluvias torrenciales en las que al no haber una buena materia orgánica que infiltre y que permee y que conduzca a los acuíferos, pues bueno, favorece recrudeciéndose, claro, con los efectos, con esos efectos de meteorología extrema, pues se está perdiendo una cantidad de suelo importante. Que veáis que en Andalucía 40 toneladas significa una un camión de estos de bañera son de 20 toneladas, de estos de volquetes. Estamos hablando de 2 camiones al año por hectárea. Eso es una barbaridad. Entonces, todo lo que sea eh, inocular o aplicar materia orgánica en los suelos es bienvenido. En este caso, quería presentaros una actividad, una iniciativa que ya os comentó, adelantó Franco, ¿no? Es que fue promocionada, levantada por el Estado francés, el Ministerio ADEME, en el cual pues estamos, la verdad es que es un ejemplo referencial para toda Europa y para las actividades y las iniciativas que tiene el Ministerio de Agricultura francés, pues estamos muy lejos todavía de seguirlos. Y una de ellas es una iniciativa internacional que llaman 4x1000. Creo que están 130 países adheridos a él. Y lo que se está comentando, a ver si lo veis en lo que es su clave es que más o menos las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, entre actividades humanas, sobre todo por deforestación, por la pérdida de los bosques y el problema de la edificación de los océanos, en total tenemos unas 4 toneladas unas 4,3 billones de toneladas al año. Son toneladas americanas, son unos 4.300 millones de toneladas que
de emisiones de gases de efecto invernadero, que está generando el problema. Pues lo que está comentando es que dejemos ya de crear soluciones tecnológicas tremendamente caras. Está hablando de plantas que pueden asimilar a través de fijación con elementos inorgánicos o inyectarlo en las minas o crear biomasa de tal manera que el CO2 se recupere y se mezcle con... Bueno, hay un montón hay un panel entero de soluciones tecnológicas formuladas para mitigar los gases de efecto invernadero, pero lo que está comentando el ADM es diciendo, pero bueno, si la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico que tienen los suelos es de, fijaros, de 1.500 billones de toneladas. Es decir, que tenemos, en lugar de ir a las simas o al fondo de las minas, que es altamente inestable, si conseguimos de alguna manera vehicularlo a lo que es la capa superficial de los suelos, ¿no? Tenemos capacidad para almacenar, pues fijaros, 1.500 entre 4,3 para varios siglos de emisiones como las que tenemos acá en estos momentos. Entonces, eh, por favor, hagamos, en lugar de alimentar los sueños tecnológicos, busquemos maneras efectivas y sostenibles de reconducir ese CO2 hacia los suelos, porque la capacidad que tiene el suelo para almacenar carbono es muy alta en estos momentos. ¿Mm? Entonces, en concreto, acelera la mitigación, in- digamos, porque absorbe emisiones, intensifica la adaptación del sector agrícola, porque, como hemos visto, ese CO2 convertido en materia orgánica genera esa matriz de vida en forma de enmienda fertilizadora que tiene todas esas ventajas que hemos visto ahora. Y, por supuesto, desde el punto de vista de alimentación, mejora la seguridad alimentaria. Mejorar el suelo es la mejor baza para mejorar la seguridad alimentaria. ¿Mm? Entonces, es cierto que no está siendo muy publicado en los periódicos. En la mayor parte de los proyectos se ve muy poco las iniciativas 4x1000, todas son iniciativas más tecnológicas, pero bueno, al menos eh, la iniciativa por parte de Francia ya está realizada. A ver. Y fijaros, en un estudio que Franco ya ha comentado, mm, eh, antes quería preguntaros, ¿me estáis oyendo? Es, ¿Estoy hablando solo? Sí, te oye. Ah, Sí, sí, de te acuerdo. escucha perfectamente. Sí, 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 sí. Muchas se gracias. oye bien, sí. Muchas gracias. Yo me quedo tranquilo porque paso las horas, digo, a lo mejor estoy hablando solo, que ya me he pasado. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad para un proyecto de Mater Composta, un proyecto financiado por el MITECO y también por la Diputación de Cáceres y el Consorcio Más Medio, ¿no? La posibilidad de diseñar escenarios, ¿no? Era como un poco ver qué pasaría con el conocimiento que tenemos ya técnico y logístico de aplicar sistemas de compostaje descentralizados a lo largo de la provincia. Se hicieron dos escenarios, un escenario muy atrevido, que le llamamos hiperdescentralizado, es decir, nada, no damos ningún tipo de materia orgánica a los ecoparques y creamos entre sistemas de compostaje doméstico, comunitario y pequeños agricultores y, en todo caso, plantas municipales para ciudades como Cáceres, Plasencia y Navalmoral, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasaría. Vamos a tener las cuentas y resulta que para una población generadora de eso, de la provincia de Cáceres, 387.000 personas, con una tasa de generación de materia orgánica de 150 kilos habitantes año, y esto proviene de añadir los datos de la Junta de Extremadura a las estimaciones nuestras de aprovechamiento animal, porque eso es una parte muy importante y que queremos defender mucho en Extremadura, ¿no? Pues estamos hablando de unos 58.000 toneladas de bioresiduos, ¿no? Si las compostásemos todas, requeriríamos unas 9.500 toneladas de estructurante, y creo que a esas alturas sabéis lo que es estructurante, material vegetal seco y triturado, y produciríamos 14.000 toneladas de compost fresco al año, que desde el punto de vista de la fertilización, que no es el aspecto más importante, significaría que tendríamos unas 3 millones, no,
unas 3.500 toneladas de fertilizante puro, de unidades fertilizadoras, entre nitrógeno, fósforo y potasio. Directamente es para alimentar a los suelos. Claro, hay que tener en cuenta que nos ahorraríamos unos 6.000 toneladas de pienso animal, por decirlo así, que ya se están produciendo, se están realizando, que queremos contabilizar, ¿no? Eh, Estos son el aprovechamiento tradicional de lo que es Cáceres, estimado evidentemente de una manera muy grosera, ¿no? Pero si lo traducimos a ahorro en costes, pues estaríamos hablando también de un dinero interesante. Estamos hablando de 6.150 toneladas, ¿no? Y con eso podríamos aplicar con una tasa de 20 toneladas hectárea, 2 kilos por metro cuadrado, mucho más lo que habíamos visto. ¿Os acordáis que eran 15 toneladas por hectárea para recuperar de una manera progresiva los suelos, ¿no? Estaríamos hablando de 1.426 toneladas hectáreas, perdona, para abonar. Capturaríamos esas 322 toneladas de carbono en el suelo. Reduciríamos unas 60.000 toneladas de CO2. Y bueno, estos son datos ya económicos, que bueno, los agricultores estarían percibiendo 1,5 millones, porque estamos hablando de unos 60 euros por tonelada, que aquellas instalaciones habilitadas como compostaje agrario recibirían dinero por tratar esas, ya creo que habéis hablado, ya habéis conocido lo que es el compostaje agrario, por procesar y gestionar esos residuos, ¿no? Entonces, ese 1,5 millones de euros iría directamente a los agrocompostadores. Pero además, los agricultores se ahorrarían unos 3,5 millones de fertilizantes. Y no hemos hablado del tema del problema de los fertilizantes de síntesis, que hace 2 años fue algo terrible. La urea ya estaba a 1 euro por kilo, lo cual significaba que se triplicó el precio de los fertilizantes y eso puede volver a pasar porque realmente la crisis de los fertilizantes es una crisis energética. Y hay muchos expertos que apuntan a que, bueno, pues que la estabilidad del mercado energético no se sostenga y por lo tanto tenemos que recurrir a sistemas locales de abastecimiento, al menos de fertilizantes. Y si contamos los derechos de emisión que vienen de los mercados voluntarios de carbono, ¿qué significa eso? Que si tú certificas que ha reducido emisiones, podemos certificar, en ese caso hipotético, que hemos reducido 60.000 toneladas, pues en el mercado oscila ese mercado entre 60 y 120 euros por tonelada. Entonces, entraríamos con esos bonos de certificación a esos mercados voluntarios y a no sé si a los ayuntamientos o a los agricultores, ¿no? Creo que los ayuntamientos no podían percibirlo. Sí, los agricultores recibirían esos derechos de emisión, aparte. Esto simplemente con ese cierre de ciclo de materia orgánica basada en esta solución basada en la naturaleza. Y ahora, si queréis, unas nociones de lo que es la calidad del compost para aplicación a los suelos. Entonces, algo que tenéis que tener, vamos a ir de una manera muy breve y sencilla. Y entonces, lo primero que tenemos que saber es si el compost es maduro estable. De hecho, si habéis visto lo que nos está solicitando la normativa de la orden ministerial y la nacional, ¿no? Es que el, el compost que saquemos de nuestras composteras comunitarias, de nuestras plantas, tiene que tener un índice de maduración. Y entonces, para eso, recurrimos a los test de madurez que tienen que estar en las analíticas del laboratorio, aunque hay medios, a ver si tenemos algún momento también para explicar otras metodologías, en una presencial que hagamos, etcétera. Esto se puede hacer sin necesidad de laboratorio. Pero un compost maduro y estable es un compost que es apto para aplicarlo directamente al suelo, que va a ser estable almacenado en un depósito, en un almacén, y que no va a dar problemas por lo que se llama en algunos sitios quemar la tierra. No sé si habéis visto que gran parte de muchas de las prácticas que había con los lodos de la compostera era aplicar esos lodos de compostaje prácticamente sin transformar ni compostar, directamente aplicarlos al campo.
Entonces, todos los microorganismos y todas las sustancias que existían afectaban a los suelos en lugar de mejorarlos, porque los microorganismos, en lugar de producir sustancias húmicas, se dedicaban a consumir los propios recursos del suelo. Entonces se llama quemar la tierra. Es importante que el compost sea maduro y estable, pero podemos conseguir maduro y estable en 3 meses de trabajo. Otra condición que nos va a pedir la normativa, tanto nacional como ministerial, como la ley de 7 de febrero de 2022, es que desde el punto de vista de la microbiología, las condiciones higiénico-sanitarias sean adecuadas. Y aquí, pues bueno, aquí tenéis que recurrir al laboratorio. Entonces, que hay que hacer una muestra analítica al año por cada instalación de compostaje. Nada más que una. Y aquí tenéis que hacer un recuento de lo que llaman la Escherichia coli y la Salmonella. En algunos casos, a lo mejor, enterococos, como nos ha pasado. Pero bueno, cuando se ponen muy pejigueros. Desde nuestro punto de vista es que, bueno, nunca hemos tenido problemas de Escherichia coli, de Salmonella. Hay mucho miedo desde el punto de vista institucional porque hay, no sé si os acordáis de un problema que hubo en Alemania con que se vetaron los productos de Almería porque tenían un microorganismo que se llama la Shigella. Entonces le echaron la culpa a los productos de Almería. De hecho, hubo una especie de cierre de fronteras, ¿no? Y se demostró que el problema no estaba en los productos de Almería, sino que estaban en ese microorganismo en las factorías de compost alemanas. Ese ha sido el evento internacional de mayor impacto con respecto a la microbiología del compost y que no sucedió aquí, que sucedió en Alemania. Luego, algo importante que también está contemplado el análisis en normativa es si es tóxico para el suelo. Y aquí estamos hablando de toxicidad metalotóxica. Referimos a los metales pesados como son el cadmio, el cobre, el cromo, el níquel, el zinc, el mercurio y el plomo. Entonces, de hecho, hay una clasificación de nivel A, B y C dependiendo de el umbral de concentración que tengan estos elementos pesados, ¿no? Si hay un elemento, por ejemplo, el plomo, que pasa el nivel, sobrepasa el nivel B, pues entonces ya todo el compost ya no es clase A, es de clase B. Los de clase A son aptos para agricultura de certificación ecológica, los de clase B son para cualquier tipo de agricultura excepto la certificada, ¿no? Y el C apenas se puede utilizar excepto en pequeñas cantidades. Pues a ver. ¿Es apropiado para el suelo? Bueno, aquí hay las condiciones físico-químicas. Estamos hablando de conductividad, de la cantidad de sales, porque claro, con el compost que sale de restos de comida puede tener alta concentración de sales. Y eso puede no venir muy bien al suelo de cultivo si estamos reiterando esas aportaciones. Es cierto que no es un gran problema porque se puede lavar ese suelo y se puede distribuir las sales. En el peor de los casos es lo que se hizo. Simplemente lavas el compost y no pasa nada. Pero también es importante saber cuál es el pH y la relación carbono-nitrógeno. Aunque nunca ha habido ninguna cuestión. El compost es un producto tan bien elaborado, ¿no?, que es muy difícil que se salga de los umbrales correctos de pH y relación de carbono-nitrógeno. Pero la conductividad que tiene que ver con las sales ya no depende del compostaje, porque si echamos mucha sal, muchas veces si echamos muchos cocidos con caldos muy salados al compost, pues puede, en lugar de 3.000, puede llegar a 6.000, 7.000, incluso 11.000 microsiemens por metro, pero no es lo habitual. ¿Es nutritivo para los cultivos? Pues aquí estamos hablando ya de los fitonutrientes. Estamos hablando de qué cantidad tiene de nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los micronutrientes primarios. Los secundarios también existen en el compost, sobre todo el tema del calcio y el azufre, que son muy abundantes. Y todo esto son valores que dependen de lo que es del laboratorio que tengamos.
También es importante en los valores de análisis saber en qué forma está el nitrógeno. Si está en forma de nitritos y nitratos, la planta lo puede absorber de manera inmediata, pero también si hay una lluvia se pueden disolver y llegar a crear problemas de eutrofización, es decir, lo que ya veremos que ha pasado en la manga del Mar Menor y es lo que ocurre generalmente con los abonos de síntesis. Generalmente, lo interesante del compost, que yo lo he comentado, es que esté en forma orgánica, es decir, una forma compleja que se queda estable en tierra y que solamente se procesa químicamente por los microorganismos para ser suministrado a la planta cuando lo necesita. Entonces aquí estos fitonutrientes actúan como un mediador tecnológico con la planta que son, bueno, que tienen muchas ventajas ambientales. ¿M? Y fijaros que este punto, el punto 6, ¿hasta qué punto mejora las propiedades de la tierra? O sea, ¿qué poder de enmienda tiene, de mejoramiento de las cualidades de la tierra? Y aquí hablamos de la materia orgánica y de los componentes húmicos del compost. Franco os presentó en unas diapositivas pues, esos componentes húmicos que tiene el compost que no se pueden elaborar por el hombre, que en todo caso se pueden extraer en algunos casos, como llaman la leonardita, en algunas, algo parecido a las minas, pero de una manera muy minoritaria. El componente húmico, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y la humina son características de producción biológica, estrictamente biológica, a través de esta biotecnología del carbonífero. Y es precisamente aquello que da valor al compost. Cuanto más altos los componentes húmicos, cuanto más alto sea el porcentaje de componentes húmicos, mayor valor sea el compost. ¿Mm? Entonces, aquí os dejamos en la documentación. Si alguien quiere de alguna manera tratar con laboratorios de una manera muy general, aquí tenemos los 6 grupos de análisis que sean requeridos para tener una visión completa, no solamente de los requerimientos ministeriales y estatales con la ley, sino de, bueno, pues una analítica completa de lo que puede ser, más o menos completa, lo que puede ser un compostaje. 6 grupos con lo que hemos visto. Relaciones físicas, fitonutrientes, las componentes del nitrógeno, los metales pesados, el análisis microbiológico y el poder de enmienda que tienen los composts. Fijaros que no es moco de pavo el tema de los metales tóxicos. Esto tampoco es algo que se publica, pero en España, en los países mediterráneos y en algunas zonas también cerealísticas, aquí veis, tenemos un problema del cadmio que está acumulándose en los suelos. Y, y de hecho, uno de los grandes problemas de los fertilizantes de síntesis es que el cadmio está muy presente en los fosfatos. En muy pocas regiones hay minas de fósforo para hacer roca fosfatada y por lo tanto venderlo como fertilizante, pero si hay pocos, hay todavía muchos menos que sean fosfatos libres de cadmio. De hecho, creo que Finlandia y un par de países más, ¿no? El resto de fosfatos, los que vienen de Marruecos y del Sáhara, pues tienen mucho cadmio. Y es un problema porque se van acumulando y acumulando y acumulando. Lo que tenemos que decir a favor del compost es que el fósforo que contiene el compost es completamente libre de cadmio. Bueno, tiene unas cantidades muy, muy pequeñitas, porque existen, pero muy pequeñitas. Y de hecho, nunca el cadmio ha sido un problema a la hora de tener un clase B, un clase C, de ser aceptado. También tenemos problemas de cobre, sobre todo en zonas de viñedos, por el tema de los sulfatos. Todo lo que sean frutales o cobre o viñedos genera problemas de sulfatos, perdón, de acumulación de cobre en los suelos. Y para que tengáis una idea de simplemente la componente de fitonutrientes, aquí vais a ver cómo los compost a pequeña escala, los más mimados, los más cuidados, los más artesanales, como podéis ver del colegio aquí a la derecha, la comunidad, la familia y los domésticos,
tienen componentes, aquí el naranja es nitrógeno, el amarillo es potasio y el verde es fósforo. Entonces, estáis viendo, aquí son porcentajes de kilos por tonelada, ¿no? Pero estáis viendo que los más altos son los compost artesanales. Después les siguen los compost de plantas de agrocompostaje, que tenéis aquí en la zona centro, planta 3, planta 4 y planta 5. Y por último, lo que son las plantas de grandes dimensiones, ¿no? En los cuales pues, se hace a nivel más industrial. Tiene muchas ventajas, ¿no? Lo industrial desde el punto de vista de la producción, pero las calidades siempre no van a ser tan altas como el compostaje artesanal. Eso para que tengáis una idea ahí que os quede. Esto fue también, también tenemos un problema con el fósforo. En estos casos, después se ha ido recuperando, pero en los primeros estamos hablando del año 2016, ¿no? Pero siempre el cuello de botella de los fitonutrientes del compost han sido siempre el fósforo. Descubrimos que solo podríamos solventar complementando el compostaje con estiércoles o humanures, es decir, estiércol humano. Entonces, esto reduciría el problema del fósforo de una manera tremenda. O sea, lo que no está en el compost de los bioresiduos, el fósforo, lo encontramos en los estiércoles. Pero bueno, estamos aquí con compostaje de bioresiduos, ¿veis? Y algo también que varía mucho y que es importante es la materia orgánica que tiene el compost. Y vais viendo que efectivamente para los casos de la derecha, es decir, los compostos artesanales del colegio, comunidad, familia y de los domésticos, son, bueno, aquí el colegio no es mucho, la verdad, pero en comunidad y familia pues tenemos altos porcentajes de materia orgánica. Es decir, todo esa matriz estructural que genera biodiversidad y de componentes de enriquecimiento, de sustancias antipatógenas, etcétera, pues dependen mucho de la materia orgánica, y cuanto más materia orgánica tenga un compost, pues es mucho mejor. También la que sea más variada. Hemos tenido negociaciones, bueno, negociaciones no, encuentros con analistas de la microbiología del compost y de los suelos, y nos dicen que un factor también muy importante no sé si es la materia orgánica, sino la diversidad de elementos en la materia orgánica que favorecen entonces la diversidad también de microorganismos y por lo tanto la calidad del compost. Entonces, fijaros que aquí en las plantas, y esto fue algo un poco que nos entristeció, que nuestras plantas de agrocompostaje no daban mucha materia orgánica, que estaban por debajo incluso de las plantas industriales, por decirlo así. Y aquí os pongo este ejemplo, porque veis lo que estamos tratando de conectar es, por un lado, la información que nos viene del proceso de compostaje, y con la calidad del producto final, que es algo que está muy por descubrir. Y sobre todo en compostajes artesanales, de compostaje doméstico, comunitario y de compostaje agrario. Aquí veis, esto es un compostaje, unas compostajes escolares en que un grupo de inserción social que se llama Pascovi en Madrid ha desarrollado no solamente las composteras de materiales reciclados, sino que en un proyecto en la población de Guadarrama se dedicaron a recoger la materia orgánica de varios colegios y llevarla a su propio centro y a composteras escolares también. Mm. Y después se encargaron también de lo que es el manejo del compost, y hacer incluso el seguimiento y la monitorización. Total, creo que habéis visto las hojas estas de seguimiento en la sesión presencial. Entonces, si el manejo es Y adecuado, están colgadas en el Drive. estupendo, Las rellenamos estupendo. el otro día, gracias. Pues muchas gracias. Pues entonces tenéis aquí, bueno, pongo este caso porque ha sido algo sorprendente. En simplemente 4 meses, y no con mucho trabajo, pero un trabajo muy dedicado, con personas pues que tenían, digamos, eran handicapadas con respecto a, creo que se llaman disfuncionales ahora, ¿no? Ese término.
Llegaron Diversidad di- funcional de muchas gracias, incapacidad Franco. intelectual. Vale, pues fueron los que mejor resultado nos dieron, mejor que muchos técnicos municipales muy avezados. Lo hicieron un compostaje y ya estaba maduro a los 4 meses, ¿no? Realizando simplemente con un curso mínimo de formación, cogieron un montón de datos que son oro para nosotros, los datos para poder tener un conocimiento y poder diseñar sistemas, ¿no? Unos datos de alta calidad, un proceso de alta calidad, se encargaron todo el proceso hasta la construcción de las composteras y ya habéis pasado por una cata de compostaje. Esto ya, la fotografía, aunque es tan evidente que incluso podéis sentir lo que aparece en las yemas de los dedos cuando ponéis la mano encima, ¿no? Es esponjoso, húmedo, variado. Bueno, y los resultados que nos dio con las analíticas, aquí veis, esto que veis aquí es una moneda para, de una idea de la estructura, nos dio fíjate, aquí estamos hablando de los fitonutrientes, altos contenido en nitrógeno, muy altos, y también en fósforo y en potasio, muy altos, ¿no? Pero también un alto contenido en materia orgánica, 57%, que es ese poder de enmienda transformador, esa matriz estructural de la biotecnología del carbonífero por la cual va a aparecer magia en los suelos, ¿no? Y de esa materia orgánica, esto es muy sorprendente, un 17% eran materiales húmicos, ¿m? Formados en muy poco tiempo. Esos valores son propios de los estándares más altos de producción de materia orgánica, de húmica, que es propio del lombricompostaje. En pocos casos hemos tenido valores tan altos en tan poco tiempo. Entonces, un buen compostaje con personal recientemente formado, se puede encargar de todo el proceso y crear unas situaciones de altísima calidad. No solamente de lo que es el procesamiento, la gestión de los residuos, sino en la generación de un buen producto. Este fue la muestra de la Escuela Infantil de los Tilos en Guadarrama, con esas telos de madera de 800 litros que habéis visto. 3 aireaciones por semana, con riego cuando era necesario, y bueno, 4 meses. Aquí se supone que hay una criba de 6 milímetros, pero aquí no parece que sea una criba de 6 milímetros, porque aquí esto es una moneda. Bueno, ya está. Y esto es, fijaros, esta fotografía, que es la fotografía de la calidad del proceso, de la calidad del producto final, correlaciona con esta imagen, que es cómo ha ido el proceso. Aquí se tomaron medidas de impacto de insectos, porque claro, esto está en un colegio. Tenemos que ver hasta qué punto hay un código, a este punto está realmente afectando pues a la concentración de insectos. Y fijaros que esto es un código amarillo, que es un código muy bajo, que nunca hubo problema de insectos, no hubo problema de olores tampoco. Aquí tenemos un código de olores y esta barra de aquí te está indicando las variables de control. Entonces, lo que veis azul clarito es aireación, lo que veis azul fuerte es irrigación, es decir, aplicación de humedad. Lo que veis en forma marrón es aplicación de estructurante cuando era necesario, y lo que veis como celda morada indica el volteo, que ha habido aquí habéis visto muchos volteos, es decir, que se han currado mucho, ¿no? Y la curva que estáis viendo es una curva un poco de manual. O sea, llega un momento, ha costado arrancar, pero bueno, tenemos 50 grados ya del principio, llegamos al punto álgido y ya a partir del 27 de mayo al 2 de julio, pues en un mes y medio, más o menos el periodo acostumbrado y habitual, ya pasamos por debajo de los 40 grados y oficialmente estamos en la fase de maduración. Hemos tenido un mes y medio casi de curva termófila, de fase termófila, y bajamos ya a una maduración de 3 meses. He tenido un amplio periodo de maduración de 3 meses, por los cuales entendemos esta materia húmica, esta cantidad de materia orgánica y material húmico tiene que ver con ese periodo prolongado de maduración de 3 meses en buenas condiciones.
Esto está en el Gurugú, el creador se llama Pascovi, fue en el año 2019. Y estas curvas también tenéis a vuestra disposición. Si no están, os lo voy a, lo que llamas, esto llamamos los diagramas EICO, que son diagramas de estado, de impacto y de control, ¿no? Y que con un sencillo instrucciones podéis desarrollar vosotros. Esto lo podéis bajar y podéis aplicar. ¿Mm? Si me permites un Sí, momento, Alfredo, claro, por ¿puedes supuesto. pasar para atrás? Sí. Sí, La ficha que rellenamos ayer a mano, que en realidad la hizo Juan, porque ya tiene la práctica de hacerla, el sí. ministerio lo que va a pedir es que esas fichas estén guardadas en alguna carpeta en el ayuntamiento. Cuando entre en vigor la ley, lo tendrá que hacer la orden ministerial, lo tendrá que hacer la consejería. Lo que está enseñando Alfredo es una manera de resumir la información que el ministerio obliga para que de un vistazo se pueda percibir. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta de visualización, no es obligatoria, pero ayuda a tener los datos en limpio y seguramente habrá comunidades autónomas que acabarán incorporando algo similar. No lo sabemos porque aún está pendiente de confirmar el modo en el que se va a exigir. De acuerdo. Perdona, gracias. No, 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 adelante. No. Eh, También, a ver si podemos hacer. Fijaros, para tratar de alguna manera de ayudar a aquellas personas que, digamos, que no quieran sumergirse en estudios técnicos sobre las unidades de las analíticas, es decir, para poder dialogar y entendernos con los laboratorios, hemos creado una especie de interfaz que le llamamos, al final le llamamos Compo, en el que si sois capaces de meter en un archivo Excel los datos que os aparecen generalmente aquí, los datos de, de analíticas son los que figuran aquí, ¿no? Simplemente, igual que cuando os hacen un análisis y médico y os figuran no tenéis que saber ni qué cantidad de glóbulos en la sangre es lo normal, sino sabéis que tenéis que fijaros donde pone un asterisco, ahí donde tema de colesterol, tema de bilirrubina, etcétera. Pues lo mismo hemos hecho aquí con esto. Entonces, para que tengáis ya una idea, incluso para que podáis aprender, os decimos por un código verde cuál es la variable que es adecuada, es un semáforo. La amarilla cuando es más o menos está en valores medios y rojo cuando tenemos un problema. Un problema no, pero que está por debajo de lo habitual. ¿Vale? Aquí tenemos el nitrógeno mineral y el fósforo. ¿Mm? Y si realmente hay un descenso espectacular de un valor muy bajo o muy alto, tenemos otros valores que complementan el verde, el amarillo y el ámbar, que es el negro a escala baja y el púrpura cuando es a escala alta, cuando ya es muy, muy bueno, excelentemente bueno. Ese 17%, por ejemplo, fijaros que aquí ácidos fúlvicos tiene 8% y está muy bien, un verde. Y ácidos únicos tiene un 4 que es más o menos un rojo, aunque yo le pondría ámbar en estos momentos, ¿no? Entonces, esto también va a estar disponible si lo necesitáis para vosotros. No, aquí viene este tipo de información, no viene toda, ¿no? Porque hay otros diagramas que hablan de los metales pesados, etcétera. Pero fijaos aquí, los metales pesados están muy bien. O sea, cadmio, mercurio, cobre, cromo, níquel, zinc, plomo, están todos en verde. Significa que la calidad, según el Real Decreto del 506, es A, ¿m? Y no tenéis que estar mirando los números, simplemente este valor, el A, que es lo que está pidiendo el ministerio, ¿m? Y la ley, y estos valores. Alfredo, si me permites, ¿sí? Adelante, adelante, Sí, por lo, supuesto. lo único que pide la orden ministerial son los metales pesados y los microbiológicos, los dos primeros, Escherichia y Salmonella. El resto hay que tenerlo en cuenta si lo vamos a utilizar en la agricultura, pero para gestionar residuos lo único que va a pedir son metales pesados y el microbiológico, los dos de arriba a la derecha. Así El resto, es. insisto, que es si por curiosidad o si lo vais a utilizar en la agricultura. ¿Nos Sí. puedes dar una idea, Alfredo, de cuál es el presupuesto ahora mismo de un análisis, el mínimo que nos pide el ministerio, que la orden ministerial plantea que una compostera comunitaria tendrá que tener una analítica al año? Pues no creo que Todavía no no creo está que en vigor, luego no te preocupes, Juan, que en principio no habrá que hacerlo el año 24, ¿de acuerdo? No sabemos si la Junta ya lo planteará para el 25. Adelante, Alfredo, gracias. no, no, pues.
calculo, porque claro, nosotros trabajamos con presupuestos de todo el global, pero estimo que no será más de 50 euros. No será más de 50 euros. Si nos fijamos simplemente en metales pesados y en microbiología, pues nada, aquí hay que hacer un cultivo, aquí simplemente hay que hacer pero vamos, no creo que llegue 50 60 euros como mucho. ¿Mm? El total, aquí Pues estamos hablando ya entonces creo que ayer os dije que 200, me parece que fue no, en este curso. 200 es para todo este total, 200 incluso 250. ¿Mm? Pero si estamos hablando de metales pesados y microbiológicas, pues habría que ver, claro, el desglose de cuántos, ¿no? Pero yo no creo que ascienda a más de 60 euros. ¿Mm? Bueno, pues ya, para Tengo, acabar, tengo una ¿sí? duda, perdón, Alfredo. Adelante, adelante, dime. Me pareció entender antes que para que depende del tipo de calificación que tiene el compost, puede ser utilizado bien en agricultura orgánica, bien en agricultura convencional o Sí, bien con limitaciones. sí. Tiene que ver esta calificación con si tiene, en este caso por el tipo de señalización, si tiene todo verde sería para agricultura orgánica, si tiene alguno amarillo sería Eso es. para convencional y si tiene alguno rojo ya sería ese tercer tipo. Eso ¿Es es. así? Es la interpretación adecuada, Pablo. Vale, gracias. Verde significa que todo está en la zona A. ¿Sabes? Significa que entonces que directamente se puede aplicar a agricultura de certificación ecológica. Mm, Si tiene un ámbar, entonces ya esto saldría a B. Entonces, aunque simplemente el cobre o el cadmio o el zinc tuviese ámbar, ¿m? mm, Entonces ya pasaríamos a B. No lo puedes utilizar en certificación ecológica, tienes que ser en convencional. ¿M? Y si ya es C, tienes que echarlo con una cantidad mínima, mm. una cantidad máxima. No puedes echarlo y claro, habría que ver qué cantidad estamos hablando. ¿M? Pero generalmente Es los C, decir, sí. ¿qué es decir? ¿Estamos hablando en concreto de los metales pesados o del resto No, y no, de lo microbiológico o de no, todo lo esto que aparece? evidentemente tienes un requerimiento por parte de la ley de que independientemente de la calidad que tengas aquí, tiene que cumplir el tema de Escherichia Ujú. coli, ¿no? Es el Sí. biológico, como ha comentado Franco, ¿no? Ujú. Pero en metales pesados tienes esta restricción, tienes tres niveles, A, B y C. Y el Ah, C, si toca C, simplemente básicamente lo tienes que llevar a vertedero, simplemente. ujú. Ujú. Vale, muchas gracias. Al- Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues pasamos. He puesto este epígrafe del compost y ciclo de nitrógeno, ujú, porque una de las grandes ventajas que tiene el ciclo, vamos, el compost, es precisamente donde aprieta más vamos, ¿os acordáis cuando visteis el diagrama de Rockstone, esas 9 límites planetarios que existían? Uno de ellos que habíamos sobrepasado con creces y con el límite de no retorno era el ciclo de nitrógeno y el del fósforo. ¿Mm? Entonces, nunca se habla de las bondades y de los beneficios para el ciclo de nitrógeno del compost. ¿Mm? Y simplemente comentaros, bueno, que tenemos en el ciclo natural, todos los seres vivos tienen más o menos un 3,3% de nitrógeno en materia seca. ¿Mm? Es el bioresiduo. Tenemos un 3,3% en todo lo que sea animal o vegetal, o sea, es una constante más o menos genérica. ¿Sí? Y el problema es que la cantidad, vamos a ver si paso a esto. Fijaros, la cantidad de nitrógeno que existe, porque el nitrógeno es esencial para la vida. El carbono son los ladrillos, digamos, y las estructuras de carbono son ladrillos, y el nitrógeno es lo que permite que las moléculas más interesantes, los enzimas, las proteínas, etcétera, son las que tienen contenido en nitrógeno. Entonces, digamos, es un componente muy valioso desde el punto de vista funcional para la vida y es absolutamente esencial. Entonces, de todas las reservas, perdonad, que hay en el planeta, es muy llamativo. Y fijaros que el planeta tiene un volumen impresionante. Pues en la atmósfera se encuentra la mitad de todo el nitrógeno del planeta. Esto es.
Digamos, esto es un dato muy aventurado para que sabrás tú lo que hay a 1000 kilómetros por debajo. Pero evidentemente, cuanto más te sumerges en la Tierra, los metales son más pesados, el nitrógeno es algo más ligero, luego tiene cierta lógica. Y mm, en la corteza, una pequeña cantidad de esa de lo que es la parte superficial de la corteza, es decir, lo que corresponde al océano y a los suelos, estamos hablando de fijaros, del 10-20, pues una 10 milésima parte. Entonces, del nitrógeno accesible teóricamente, ¿no? Tenemos por un lado el de la atmósfera, una enorme cantidad, pero el resto está asimilado en el océano y en los suelos, en la biosfera terrestre y en la biosfera marina. Entonces, ¿cuál es el ciclo? ¿Cómo se va renovando? Porque las plantas necesitan nitrógeno, los ecosistemas necesitan nitrógeno. Todo el nitrógeno de los animales, de las especies zoológicas, proviene del consumo de plantas. Y las plantas lo tienen que obtener de algún sitio. Entonces, fijaros que lo que se está produciendo en el planeta, sobre todo la mayor parte del nitrógeno que hay, ¿no? Es a través de la simbiosis con las plantas. Son eh, mm, bacterias que gracias a la energía que les proporcionan las plantas pueden producir pues, esta cantidad de nitrógeno. El resto, una gran parte, perdón, estoy hablando cuando hablo de la biología simbiótica, estoy hablando del cuadrante azul. Pero no solamente están en las zonas reducidas de lo que son los nódulos de las plantas, esas partes simbióticas, esas bacterias, ¿no? Fuera de las raíces de esas plantas simbióticas, que son muy pocas, nos encontramos una gran extensión de bacterias que por toda la superficie trabajan con menos rendimiento que las bacterias simbióticas, pero como están extendidas por toda la superficie del terrestre, pues es casi llega al mismo valor, ¿no? Pero fijaros que las bacterias simbióticas con las plantas están generando una altísima cantidad. Desde hace 100 años, el hombre ha alterado estas fuentes de entrada, que también, una parte también es importante, que proviene de los rayos. Cuando hay rayos y hay relámpagos, se está alterando la química de la atmósfera y se está inyectando nitrógeno en la Tierra. Digamos que las tormentas son fertilizadoras desde el punto de vista del nitrógeno, ¿eh? Pero en una pequeña proporción con respecto a las entradas biológicas. Fijaros que el hombre, a través de el proceso Haber-Bosch, que el proceso Haber-Bosch no es más que coger el aire a través de grandes plantas de alta tecnología, calentarlo a altísimas temperaturas y con altísimas presiones y tratar de extraer el nitrógeno del aire, el problema es que es muy estable el nitrógeno, es muy difícil extraerlo. Pues el 8% de la energía mundial, ¿no? La gente lo sabe muy poco, proviene de alimentar las plantas, o sea, el consumo energético de las plantas generadoras de nitrógeno para amoníaco y fertilizantes. Pero hemos alterado durante 100 años el ciclo natural del nitrógeno y tenemos excesivo nitrógeno para ser absorbido por los ecosistemas naturales. Vamos a ver. Entonces, fijaros que el problema, aquí estamos, que el alto consumo es del 8,27%. Y lo que es también muy sorprendente es que solo el 17% del nitrógeno es asimilado por el hombre vía sistemas alimentarios. El resto es evacuado por los ríos, los mares, los lagos, ¿no? Hay un excedente de ese nitrógeno que estamos produciendo de una manera tremendamente costosa, energética, ¿no? Para ser aplicado de una manera ineficiente a los campos, lo que está generando unas salidas de nitrógeno que son famosas en lo que vais a ver, ¿no? Pues fijaros que estas plantas como las que tenemos en Palos de la Frontera, en Cádiz, no solamente son altamente consumidoras de energía, sino que dan mucho trabajo, son
altas inversiones y están subvencionadas por el Estado, lo pagamos entre ellos nosotros, y la huella de carbono es muy alta. Estamos hablando de la componente ambiental es 8 kilos de gas de efecto invernadero, de gas de CO2 por cada kilo de nitrógeno producido, en el peor de los casos. Si es de Rusia, en los que no hay medidas y catalizadores, peor. Entonces, fijaros que estas plantas, las cuales son muy desconocidas, ocupan en la de Palos de Fronteras 173, pues 17 hectáreas. Estas son 17 hectáreas. Sí, 17 hectáreas. Y está proporcionando los insumos básicos para esta agricultura de síntesis que estamos nosotros sometidos. Entonces, curiosamente, ya enlazo y acabo con los procesos de soluciones basados en la naturaleza, en que aquí, este cuadro, esta figura que veis aquí, es un seguimiento genético a través de millones de años de cómo la alianza entre bacterias y plantas se ha ido seleccionando progresivamente hasta alcanzar solamente algunos géneros. Y esos géneros en las raíces, este es un nódulo que habéis visto sobre todo en las leguminosas, producen esta planta fabril en las cuales estas bacterias se albergan siendo nutridas por las plantas a través de la energía para producir bolsas de nitrógeno que son aprovechadas por las mismas plantas y por el suelo. Son intercambiadas. Esto que veis aquí es el proceso Haber-Bosch, pero inteligente. En lugar de comprimir el aire a 500 atmósferas y llevarlo a 600, 700 grados de temperatura, esto lo hacen a través de una inteligencia química que se está ahora descubriendo. Pero no se está descubriendo del todo, porque si la persona que describa este proceso, que conocen bien las plantas y las bacterias, pues recibiría el premio Nobel porque nos ahorraríamos un montón de energía y de problemas. Entonces, todo esto no voy a andar, ya vamos tarde, pero esto es que las bacterias han conseguido comprender de alguna manera la estructura de la molécula de nitrógeno del aire y han creado moldes por los cuales la energía de activación es mucho menor y por lo tanto se rompen con facilidad para crear amoníaco. Esto que parece de manera tan sencilla es una manera casi gratuita desde el punto de vista energético y que el hombre le cuesta el 9% de la producción energética mundial. Y el impacto ambiental no solamente es la eutrofización que vamos a hablar, sino el nuevo problema del agujero de ozono que fue un problema en los años 80 y 90, pero se pudo paliar con la prohibición de los hidrofluorocarbonados, HFCs, pero están de nuevo siendo noticia en los periódicos y debido a las alteraciones del ciclo de nitrógeno. Hay tanto nitrógeno excedentario y tan ineficientemente gestionado que va a la atmósfera y está produciendo la nueva causa del agujero de ozono. Entonces, esto que suena mucho a lo que vamos a ver después, que son estas corrientes excedentarias de nitrógeno infiltradas en los acuíferos que recibe el nombre de eutrofización, es un problema para grandes cuencas como los ríos en China, que estáis viendo aquí, en el río Tajo, en las grandes desembocaduras. Bueno, si vais líneas a poca distancia de desembocadura, nos encontramos también con floraciones algales, pero que en China pues, están ocupando. Bueno, aquí tenéis en América, en Estados Unidos, el lago Hurón, que debido a todas las influencias de las instalaciones agrícolas que están en la periferia, que vierten por esos nitrógenos que se disuelven, que no están siendo utilizados adecuadamente, vierten al lago Hurón Semillero en la noche. y, y provocan ese crecimiento de fertilización con respecto a una única alga que copa todos los nutrientes, copla todo el oxígeno y produce un desastre en los ecosistemas. Y esto que veis aquí en la página derecha es la albufera del Mar Menor con estas corrientes, esta banda de eutrofización
debido a todas esas canalización de las aguas de excedentes agrarios. Y no os voy a hablar porque es un tema ya muy recurrente en todo lo que está produciendo, que de alguna manera una Y en fertilización... Extremadura la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene unos niveles de nitratos Sí, escandalosos y van a sí, controlar la utilización de fertilizantes de síntesis. Los planes hidrológicos de Cuenca obligan en Extremadura, la del Tajo está mejor, pero en sí, cualquier caso los embalses de la cuenca del Tajo, os sí, recuerdo que tienen unas floraciones algales sí, extraordinarias sí, y están muy, muy tocadas. sí. De Más hecho, Guadiana que Tajo, perdón. lo que comenta Franco tiene razón. Habría que ver, hay fotografías, bueno, hay cartografías de los índices de eutrofización de los acuíferos subterráneos de todas las cuencas. Y aquí lo que falta en estos momentos es ver cómo está Extremadura y hacer comparaciones con, bueno, quien está realmente peor es la cuenca, los ríos del Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo. Hay unos niveles de contaminación por nitratos muy altos, también en Madrid, ¿no? Pero bueno, digamos, como eso no se puede ver, simplemente el agua del grifo no se puede tomar, y tienes que comprar agua de garrafa o de cisterna, pero estos efectos son directamente ocasionados son más visuales, por decirlo así. Eh, Evidentemente, una fertilización con una solución basada en Ay. esa. Ya estoy acabando, no os preocupéis. Bueno, ya con esto acabo, prácticamente, pero quería deciros que con esa fertilización inteligente del compostaje acabaríamos con este problema. Es un modelo completamente diferente en el que está promocionando la agricultura regenerativa. Y nada más al respecto. Muchas gracias por eso, por la atención. Os damos los materiales en el Drive y estaré con vosotros en la próxima sesión, que no he podido ir a las últimas. Alfredo, la próxima, el martes 19, la vuelvo a asumir yo. Vamos a alternar, si te parece, a partir de ahora. El 19 estaré yo con la continuación del máster, es como está programado. Sí, Y el día 21, el jueves próximo, será Alfredo. Y si te parece, Alfredo, pasamos ya al tema de control y seguimiento de las composteras comunitarias, que creo que es a pequeña escala en la que tienen interés la mayoría. Tal vez, vale, salvo Rubén, que podría tener me parece, algo más de interés en una instalación media, pero la mayoría está más interesados en el modelo de compostaje comunitario o incluso individual. vale, de acuerdo, perfecto. Bueno, Gracias pues por los apuntes. Y si hay alguna duda, una cuestión ahora de última hora, adelante. Muy bien. Pues empezamos para el 19 con Franco en la próxima sesión. ¿Mm? Luego, buena Hasta luego. semana. gracias. Vale, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego a todos. Ujú. Gracias. Chao.